Buenas tardes, vamos a comenzar nuestra sesión de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito de los modelos. Hola, están saludándome en el chat. Em, pero antes quería saber si había alguna duda de última hora con respecto a la tarea. Todavía la podríamos revisar si tienen ahorita, si todavía no la han entregado, si me dicen ahorita podemos verla. Ya todos puros dieces. A ver, nada, nadie. Dicen que parece que le faltan algunas cositas. Espere que piense, que cree que todo bien, que ya casi la terminan. Bueno, entonces espero que a todos les vaya muy bien en esa tarea. Vamos a comenzar la sesión de hoy. La sesión de hoy ya es un pasito más hacia ese último tema que tenemos de modelos estadísticos, muchachos. Ya tenemos nuestro último de modelos estadísticos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, déjenme acá mover y compartirles mi pantalla. Vamos a hablar de modelos estadísticos. Nosotros nos vamos a concentrar en dos modelos. Nos vamos a concentrar en los modelos tipo ANOVA y en el modelo de regresión lineal. Déjenme, les comparto la pantalla y ahí sigan pensando las dudas. Tal vez después del receso se acuerdan, ¿no? Déjenme poner acá ya en versión grande. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que suponemos en los modelos estadísticos? En los modelos estadísticos, pues normalmente quienes investigan, los hombres, mujeres, cualquier persona que investigue, plantea un diseño que normalmente tiene una característica experimental y cuando nosotros estamos pensando en experimentos, pueden ser experimentos que sean como esos que vimos de muestreo aleatorio y completamente al azar, o podemos pensar los experimentos simplemente como el seleccionar una muestra aleatoria, ¿no? El asunto es que haya un componente aleatorio detrás de eso. Cuando nosotros tenemos diseñado eso, que fue lo que nosotros estuvimos haciendo con el tamaño de la muestra y un poquito de lo que hablamos de cómo se seleccionaba la muestra y los tipos de muestreo, pues normalmente nosotros pasamos por un proceso que nos lleva a plantear nuestra investigación en términos del objetivo que nosotros tenemos para estudiar una población. Normalmente nosotros las poblaciones pueden ser personas, pueden ser individuos, pueden ser diferentes entidades que nosotros estamos estudiando, ¿no? Estos objetivos no aparecen de la nada, ¿no? En el análisis cuantitativo, y no quiero que se lleven una mala pues, o sea, ustedes dicen, ah, sí, ahí la profe agarra la base de datos y la mueve y ya tiene. No, nosotros los objetivos vienen establecidos a partir de teorías o hipótesis que construimos a partir de la revisión de la literatura, ¿no? Entonces nosotros no vamos a plantear cosas así por así. Entonces, los modelos estadísticos normalmente tienen primero una versión teórica, que es un modelo matemático. Yo me imagino que ustedes incluso ya han visto alguno de estos elementos en algunos autores, incluso desde la sociología, que empiezan a imaginarse las relaciones del mundo a partir de funciones, de elementos que vinculan conceptos y que esos conceptos llevan en sí las variables, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de teorías nosotros podríamos verificar? Por ejemplo, teorías, cuando nosotros buscamos relaciones entre dos características de la población, o bien que nosotros quisiéramos establecer o predecir elementos de una población en función
de los grupos en los que estamos, ¿no? Entonces, la modelización estadística lo que nos va a hacer es que vamos a buscar el mejor modelo para los datos disponibles y nos va a proporcionar predicciones fiables. Uno de los grandes elementos que nosotros queremos hacer es predecir. Y predecir no tiene que ver con el futuro. Yo sé que esto les parece raro, pero predecir es justamente este proceso en que yo digo, si yo tengo esta variable, ¿cuánto va a valer la otra? ¿No? Esa es una predicción que no entonces las predicciones no están necesariamente asociadas con el futuro, ¿no? Yo sé que eso parece así como de cómo, pero sí, no, eso es simplemente decir, bueno, alguien que tiene cierto nivel de una variable, esperaría yo que tuviera cierto nivel de la otra variable. Entonces, vamos a tener entonces un planteamiento que es una expresión matemática que normalmente es una función, ¿no? Es una función que nos va a establecer el comportamiento general de la población bajo estudio y vamos a encontrar si esa expresión matemática cómo se traduce con los datos, con el diseño y con la información que nosotros queremos estudiar. Entonces, el modelo estadístico en sí, lo que nosotros tenemos es que en el caso de los que nosotros vamos a estudiar son los modelos de tipo lineal, que son los modelos más simples. Nosotros podemos pensar que la relación de una variable de respuesta que nosotros tenemos, ¿no? Viene a partir de ciertas otras variables que le vamos a llamar las predictoras, las independientes, las variables asociadas, y entonces lo que nosotros vamos a decir, bueno, mire, esta variable Y depende de todas estas variables X, y entre ellas hay una relación, hay una función, ¿no? Toda función es una relación, si ustedes se recuerdan de sus clases de matemática o si vieron aún un poquito en estadística 1 cuando veían teoría de conjuntos, un poquito tendrían que haber visto de funciones y relaciones. Entonces, la función, ¿no? Está determinada por los comportamientos de las otras variables, ¿no? Y siempre vamos a tener un componente aleatorio de esa modelización porque no vamos a poder explicar todo, ¿no? Siempre va a haber un componente residual no observado que vamos a ir estudiando un poquito más qué significa este componente aleatorio. Nosotros nos vamos a quedar con el tipo de función de enlace que es como la más simple, que es la de identidad, que muchas veces se concibe como relaciones lineales. Nosotros vamos a hacer relaciones de tipo Y es igual a más B, o sea, vamos a sumar, vamos a restar, vamos a hacer cosas bastante simples. Y entonces por eso nosotros vamos a ver los modelos de regresión, un caso específico de los modelos de análisis de varianza ANOVA, que es el que vamos a empezar a ver hoy, pero también existen otro tipo de modelos, por ejemplo, los modelos lineales generalizados, que ya esa función ya no es tan lineal y entonces va a haber otro tipo de conexiones entre mi variable dependiente y mi variable independiente. Entonces ahí vamos a poder tener modelos que tienen la variable que nosotros estamos prediciendo es de tipo binomial o de tipo Poisson, o que nosotros tenemos modelos log lineales o modelos de supervivencia. Pero nosotros nos vamos a concentrar en los más simples. La idea es que ustedes, después de esta clase, no cierren ningún paper que ustedes estén leyendo, ningún artículo académico en que ustedes digan, ah, bueno, miren, aquí ajusté un modelo y lo cierran. No, es para que ustedes sigan leyendo y vayan aprendiendo cómo se hace y cómo se estudia a la sociedad desde esta perspectiva y cuáles son los hallazgos a los que llegan y a lo mejor poder dialogar desde diferentes disciplinas. Ya además, si ustedes quieren hacer también análisis cuantitativo, también esa es otra vertiente, ¿no? Que ustedes pueden estudiar, ¿no? Por ahí hay que leer a Goldtrop y además, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo es el proceso de modelización y el análisis estadístico? ¿No? Digamos que si nosotros vamos a pasar por un proceso, no es que uno se levante, agarre la base de datos y ya diga, bueno, uno tengo el modelo.
No, es todo un proceso, es parte del diseño metodológico y además es parte de cómo nosotros realizamos investigación social. Entonces, más o menos, ¿cuáles son los pasos que nosotros vamos a seguir? Primero, tenemos que contextualizar el problema, presentar el problema y definir los objetivos y nuestras variables, ¿no? Aquí nosotros tenemos que pasar por un proceso que no sé si ustedes han visto en sus clases de metodología, le puedo preguntar un sí y un no, de quienes conocen lo que llamamos como operacionalización, porque en la mañana no todos lo sabían. Bueno, y hay suficientes no como para que pare, porque hay 7 nos. Entonces, bueno, les cuento un poquito de qué va la operacionalización. La operacionalización es que nosotros, e incluso a veces algunas relaciones a nivel teórico, que incluso pueden ser expresadas en forma matemática para nosotros, pues vamos a tener que esos conceptos a veces son muy abstractos, ¿no? Si ustedes se imaginan, yo puedo decir algo y un ejemplo así como muy a bote pronto, no decir, bueno, miren, es que la teoría dice, la teoría plantea relación entre conceptos, ¿no? Entonces, alguien que quiera estudiar quizás la corrupción en México, dice, bueno, según la teoría hace todo su análisis y dice, la corrupción está relacionada con los elementos socioculturales de la población. Ok, ¿no? Está muy bien, ¿no? Suena plausible, pero si yo lo quiero estudiar desde una perspectiva cuantitativa e incluso desde lo cualitativo también se hacen procesos de operacionalización, pero hay otra cosa que ustedes después en algún momento quizás llegan a ver, que es la teoría fundamentada, que nos dice que o la otra parte, que los conceptos emergen. Bueno, no me quiero meter a eso porque no es mi tema, pero si nosotros pensamos, esos conceptos son sumamente abstractos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pensar, ¿no? Y ahí viene buena parte de cómo nosotros vamos a definir esas variables y el diseño del experimento y la recogida de información, porque nosotros vamos a pasar, la operacionalización es pasar de esos conceptos abstractos a indicadores. Y es un proceso único y artesanal de cada persona, ¿no? Y es algo que quizás a veces quizás en los elementos que ustedes estudian de metodología se lo saltan así, porque es un proceso bastante personal, porque es mi interpretación del concepto y cómo yo lo bajo a indicadores, ¿no? Entonces, en este proceso de operacionalización, yo voy a decir, bueno, mire, una vez que yo ya tengo mi concepto que yo quiero estudiar, digo, este concepto, que es la corrupción, es súper amplio. Seguramente este concepto tiene dimensiones, ¿no? Entonces ustedes empiezan a pensar, bueno, hay una corrupción que la ejerce las verdaderas personas que están en el Estado, ¿no? Una que están como dentro del servicio público. Entonces eso es algo institucional, ¿no? Entonces hay corrupción institucional, pero también hay corrupción que los hacen los ciudadanos porque son los que, entonces empieza uno a poner diferentes dimensiones de la corrupción, ¿no? Igual de las otras variables que nosotros pensamos que puede hacer, ¿qué van a ser esas características socioculturales? Bueno, entonces yo empiezo a listar cuáles son esas posibles características socioculturales. Y luego, entonces, ¿cómo yo mido eso? ¿No? Una vez que yo tengo como más mapeado todos mis conceptos, digo, ¿cómo los mido? ¿No? Entonces voy pensando en indicadores y cuando ya tengo los indicadores digo, entonces, ¿cómo puedo construir una pregunta para que me haga este indicador? ¿No? Y entonces es cuando diseñamos los cuestionarios, los ponemos a prueba, hacemos el tamaño de la muestra y hacemos nuestra base de datos, ¿no? Así es como nosotros trabajamos, ¿no? Nosotros a veces nos podemos saltar la parte de la recogida porque, bueno, ustedes viven en México y hay una cantidad de fuentes de información impresionante y que un gran validez estadística, entonces a lo mejor antes de decir, bueno, mejor reviso lo que han hecho los otros y puedo ver que incluso aunque no coincidamos completamente en el diseño, a lo mejor
estas fuentes tienen indicadores que a mí me sirven para revisar mis indicadores y yo organizar mis indicadores. Ahí es donde nosotros podemos establecer como los limitantes. A lo mejor, bueno, ustedes dicen, no tengo dinero para hacer mi propia encuesta, entonces voy a usar otra encuesta y me encontré una encuesta de corrupción. Entonces yo digo, no tengo todas las dimensiones que yo quería, pero puedo hablar de estas dimensiones y de estas otras y de estas condiciones socioculturales, de estas puedo, de estas no puedo, y entonces ya puedo trabajar con ellas, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos establecido esos indicadores y esas variables, vamos a pensar en nuestro modelo estadístico y vamos primero a hacer una inspección gráfica, identificación de tendencias, lo que normalmente nosotros pensamos como análisis descriptivo. Ustedes nunca se pueden saltar la parte del análisis descriptivo. Y ya después vamos pensando en nuestro modelo, lo ajustamos, seleccionamos el mejor modelo en términos estadísticos que tenga que ver con cuál es el modelo que tiene mejor capacidad explicativa. Y finalmente, una vez que nosotros ya tenemos nuestro modelo, pues igual hay que hacerle diagnósticos y validar el modelo, porque los modelos van a tener supuestos, ¿no? Los modelos son representaciones de la realidad, nunca van a representar por completo la realidad, y entonces lo que nos van a dar son pautas, y entonces yo tengo que decir, bueno, para que yo pueda hacer este tipo de análisis estadístico, tengo que cumplir con estos modelos, con estos supuestos. Si yo no los cumplo, entonces mi modelo no es el más adecuado y no tiene validez, ¿no? Entonces yo no puedo pasar de acá. Y ya una vez que hemos diagnosticado y validado nuestro modelo, vamos a tener la capacidad predictiva del modelo, vamos a hacer predicciones y vamos a interpretar y a concluir. Entonces hay un montón de cosas que probablemente ustedes mientras estén leyendo los resultados de un artículo académico, de alguna disertación, de alguna revisión que estén haciendo, probablemente no se vea nada de esto, ¿no? Ustedes van a ver que a veces algunas cosas del 6 se pueden ver, del 7 lo decimos, vemos únicamente los resultados. Es a veces mucha chamba que no se ve, pero ustedes no pueden plantear así un modelo y decir, ah, bueno, esta variable con esta variable yo encontré la correlación y luego me invento, ¿no? No, siempre estamos basándonos en teorías, porque de alguna manera esto que hemos venido haciendo de pensar este conocimiento en términos de refutación de hipótesis se sigue manteniendo en el análisis cuantitativo, donde yo voy a ir refutando hipótesis y esas hipótesis provienen de teorías que otras personas ya realizaron. Voy construyendo mis hipótesis y las puedo ir refutando. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda o algún comentario. Entonces, si ustedes quieren leer más de operacionalización, el papá de la operacionalización, Lazarsfeld, es Paul Lazarsfeld, creo que lo escribí mal. Siempre lo escribo mal, mejor lo voy a buscar en Google antes de quedar mal. Sí, porque es con Z. Es Paul Lazarsfeld. Ese, mero. Gracias, Andrea. Entonces, sí, ¿no? Que por ahí dice Wikipedia que se le considera el fundador de la sociología empírica. A mí me cae mejor Walter, encontré este libro. Miren, no lo van a ver ustedes. La sociología como ciencia de la población de Goldthorpe, que tampoco nunca sé cómo pronunciarlo, que también es como, digamos, otro papá de la sociología empírica y del análisis cuantitativo en la sociología. Entonces sí hay sociología cuantitativa bastante, hay toda una rama, ¿no? No sé si ustedes la ven en alguna materia, pero bueno, o sea, a los que les interesa se puede hacer sociología también de este lado, ¿no? Y pues no lo va a hacer positivistas ni, ni nada por el estilo. Listo. Bueno, ese es como mi
pequeña introducción, porque nosotros hoy vamos a pasar a un modelo que es un modelo, vamos a ver un modelo bastante sencillo, pero que nos va a ir dando las pautas. Vamos a ir viendo que vamos a tener hoy un papel de la varianza como nunca antes habíamos visto, que va a ser muy importante eso que hicimos de la distribución F, que va a ser bien importante todo lo que hacemos con respecto a rechazar hipótesis, y que es probable que nosotros vamos a necesitar hacer un modelo que es una prueba de hipótesis, y luego ese modelo, además, para validarlo y hacer su diagnóstico, vamos a tener que hacer otra prueba de hipótesis, y entonces vamos a ir con un montón de pruebas de hipótesis. Yo por eso les dije, o sea, me tardo muchísimo en esta sección de pruebas de hipótesis, porque es la base para que ustedes vayan construyendo más cosas en términos estadísticos. Bien, entonces vamos a empezar con el análisis de varianza, ANOVA, ¿no? ¿Por qué se llama ANOVA? Es porque en inglés se llama Analysis of Variance, ¿no? Analysis of Variance. Ahí está. Entonces, ese es, mi vecino está fumando. Ese es el nombre, digamos que viene del inglés. Voy a ir hablando de diferentes términos por si ustedes están leyendo Moore, por si ustedes están leyendo Mendenhall, utilizan ligeramente algunos términos diferentes, o si ustedes después se lean algún otro libro de estadística, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos estudiando variables. Y las variables, como yo se los he dicho muchas veces, las variables varían, ¿no? Las variables tienen una variabilidad, por eso se llaman variables, ¿no? Entonces, normalmente nosotros, si estamos estudiando una variable dependiente, ¿no? Nosotros vamos a poder estudiar que si esa variabilidad puede ser explicada por un factor, ¿no? O por varios factores, ¿no? Entonces, vamos a decir, bueno, esta parte de la varianza se le debe a un factor y esta parte a otro, y esta parte se le ve, esta otra parte no lo puedo explicar. Entonces, en eso es en lo que se basa el análisis de varianza. Nosotros vamos a decir, bueno, ¿por qué? Y si ustedes lo piensan, son preguntas que son netamente sociológicas, ¿no? ¿Por qué unas personas ganan más que las otras, ¿no? ¿Por qué unas personas son más corruptas que otras? ¿Por qué no todos tenemos los mismos niveles? Entonces, tratar de explicar esa variabilidad nos da un poder predictivo, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esa parte de la variación, no? Nosotros vamos a decir, bueno, aquí yo tengo todo como varía mis niveles de ingreso, mis niveles de consumo, lo que sea mi variable dependiente. Yo voy a decir, bueno, esto está asociado a diferentes variaciones, a diferentes factores, ¿no? Pero además hay una parte que siempre yo no voy a saber explicar, y es la parte que yo voy a denominar la variación aleatoria o la variación residual, ¿sí? Que es la que yo no puedo explicar. Entonces yo puedo decir, bueno, mire, aquí esta parte yo puedo explicar que esto se mueve por este factor, esta parte por otro, pero hay una parte que no. Pensemos en el caso más simple, el caso de un solo factor. ¿Qué vamos a hacer? Pensemos en el comportamiento de las medias, ¿no? Nosotros podemos, y este es un ejemplo que a mí me gusta como tropicalizar, que es el ejemplo que da Mendenhall, de diferentes tipos de desayuno y los minutos de atención, ¿no? Y entonces, él pone ahí como otros tipos de desayuno, y yo pienso, bueno, el desayuno, como pensando en los niños en la escuela, pero también si ustedes tienen una clase muy temprano, a los de la mañana les estuve antojando muchísimo la torta de tamal, ¿no? Y estuve ahí diciendo cosas, pero si ustedes pudieran imaginarse, ¿no? Que si yo digo, a ver, si yo hago una afirmación como esta, el número de minutos, o sea, vean que está bien, o sea, que ya es una medida, una variable que estoy midiendo, el número de minutos de atención que tiene una persona depende del desayuno. El desayuno va a ser mi factor, ¿no? Entonces, este factor que nosotros vamos a analizar es el desayuno, ¿no? Entonces,
Para que yo diga eso, entonces eso significa que las personas que comen lo mismo, que tienen el mismo desayuno, deberían de tener niveles muy similares de concentración, de minutos que se concentran, porque yo estoy diciendo, esto se debe a eso, ¿no? Entonces deberían de tener pocas diferencias entre sí, ¿no? Entonces, si yo comparo entonces la variación que tienen las personas de cuánto se concentran, yo esperaría que la diferencia sea más grande entre los grupos de distinto desayuno. O sea, los que se comieron la torta de tamal, los que se comieron solo una frutita, los que se tomaron solo el café. Entonces, si yo estoy diciendo que la variación de la concentración depende del desayuno, yo esperaría que los grupos de personas que desayunan lo mismo, ¿no? Tengan niveles muy parecidos, ¿no? Y que entonces la variación entre los niveles de concentración entre los grupos es más grande que adentro de los grupos. Es decir, dos personas que desayunaron lo mismo pueden tener diferencias, ¿no? Pero yo esperaría que las diferencias en promedio de lo que sucede dentro de cada grupo sea más chiquita que las diferencias que suceden entre los diferentes grupos de desayuno. No sé si eso me di a entender. Voy a seguir con este ejemplo a lo largo de la sesión. Voy a lanzar la encuesta. Igual ahorita vamos a seguir hablando de esto. ¿Sí, Iván? ¿Sí, Iván? No, se me levantó la mano, es que quería ver el chat. Y yo dije, ay, Iván me va a corregir. No, que se levantó la mano y quería ver nada más el chat. Ah, ok. Por ahí tengo un no. Entonces, en el análisis de varianza, hay de diferentes tipos. Nosotros vamos a estudiar el más simple, que también puede ser utilizado para hacer diferencias entre una variable que tiene más de dos categorías. Ahí tengo un no. Entonces, esto es lo que nos referimos con que la variación entre las medias de la muestra es mayor que la variación típico dentro de las muestras, dentro de los grupos. Los modelos, entonces, lo que vamos a tener hoy es que me hacen falta 3 votos, pero es que vamos a tener supuestos, ¿no? Los modelos, como ya les dije, son representaciones de la realidad, tienen supuestos, ¿no? Entonces, a veces esos supuestos son una camisa de fuerza para que nosotros los podamos usar, ¿no? Entonces, a veces los datos no se apegan al modelo, ¿no? Entonces, no podemos cambiar la realidad, lo que podemos hacer es cambiar el modelo. Eso sí, vamos a ir viendo que si no tenemos la capacidad de utilizar un modelo, podemos utilizar otras medidas, otras cosas. Normalmente eso implica más complicaciones. Entre más supuestos tengamos, seguramente el modelo es más simple, ¿no? Eso es algo que sucede, ¿no? Entonces, piensen que si vamos a trabajar en ciencias sociales, a veces estos supuestos sí pueden ser muy fuertes y que entonces ustedes realmente necesitarían más estadística, pero ustedes no quieren. Entonces, ¿cuáles son los supuestos de este modelo? Digamos, hay una parte que tiene que ver con cómo recogimos la información y lo van a ir viendo a lo largo de muchas cosas. Si ustedes ven, ya un poquito habíamos hablado de supuestos, ¿no? Un poquito la tarea va ahí hacia el papel de el muestreo aleatorio, pero también nosotros sabíamos que para hacer las inferencias, todo eso, necesitábamos ese muestreo aleatorio para poder llamar a nuestras distribuciones de probabilidad. Ahora, ¿qué tipo de supuesto vamos a tener nosotros? Vamos a seguir con el supuesto del muestreo aleatorio e independiente para cada uno de los grupos, pero también lo que vamos a revisar es que las observaciones dentro de cada población
se distribuyan como una normal, es decir, que sean simétricas, que tengan forma de campana de Gauss, y además lo que nosotros vamos a querer es que estos grupos no tengan tantas diferencias en términos de sus varianzas, ¿no? ¿Por qué? Porque si adentro de los grupos hay hay demasiadas diferencias, entonces esto puede afectar nuestras estimaciones. Y entonces vamos a querer revisar eso, ¿no? Eso van a ser los supuestos que nosotros vamos a hacer para este tipo de modelos. Como les decía, hay diferentes tipos de ANOVA. Nosotros nos vamos a quedar con el más simple, que es que solamente hay un factor. Nosotros vamos ahorita a intentar explicar la varianza de una variable de tipo cuantitativo a partir de un factor, que un factor lo vamos a considerar como una variable que está dividida en grupos, ¿no? Como una variable categórica o discreta, ¿no? Y entonces, este diseño normalmente a veces se ve como la extensión de la prueba t-test que habíamos hecho, porque es completamente al azar. Hay luego un diseño de bloques y hay un diseño de modelos aditivos y modelos con interacción. Esos no los vamos a ver nosotros acá porque nos vamos a pasar después al modelo de regresión lineal. La ANOVA ustedes van a ver que se utiliza muchísimo en el campo de la medicina e incluso quizás si ustedes leen a Mendenhall van a ver realmente que utiliza como términos un poco de esa área, ¿no? Vamos a oír el término tratamiento y nos imaginamos que le están dando un tratamiento, ¿no? Que le están dando, le están aplicando un estudio médico y a la persona le están dando, a un grupo le dieron una medicina, otro y otro tratamiento. Entonces van a oír esa palabra tratamiento, pero nosotros pensemos que los tratamientos, en ese caso, van a estar dividiéndome a los grupos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta ANOVA que nosotros vamos a ver? ¿Qué va a ser? Yo voy a querer explicar, por ejemplo, esa variable numérica que son los minutos que yo me he concentrado, que las personas se concentran, y mi factor que va a ser una variable independiente y discreta, ¿no? Que es el desayuno, ¿no? El desayuno puede tener diferentes niveles, ¿no? Hay diferentes de desayunos a desayunos, ¿no? Puedo tener el cafecito, puedo tener el que toma cafecito y frutita, el que se come su torta de tamal, ¿no? Entonces, vamos a ir, entonces yo voy a poder decir, a partir de esta prueba, si los minutos que yo me concentro dependen del desayuno. El factor es como el nombre de toda la variable, ¿no? Entonces, nosotros vamos a determinar el efecto que tiene sobre una variable dependiente numérica los distintos niveles de algún factor, que va a ser una variable independiente y de tipo discreto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tener muestras aleatorias e independientes para cada uno de estos niveles, para cada uno de nuestros tipos de diferente desayuno, y lo que vamos a tratar de determinar es si estos diferentes niveles de desayuno tienen un efecto significativo. Entonces ustedes ya dicen, bueno, vamos a hacer una prueba de hipótesis porque me dijeron la palabra significativo, ahí viene una prueba de hipótesis, no me puedo olvidar de la prueba de hipótesis sobre la variable dependiente, ¿no? Ese es como el gran objetivo de la ANOVA. Y entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Como yo les decía, vamos a comparar, vamos a hacer una medida de la variación de mi variable que yo estoy queriendo explicar y lo vamos a comparar con una medida de variación entre los niveles y adentro de los grupos, ¿no? Lo que vamos a querer es que la suma de los cuadrados del factor o de los tratamientos sea significativamente más grande que la suma de los cuadrados de los errores, ¿no? De esa manera vamos a concluir que las medias asociadas son diferentes. Y esto también va a significar que este factor va a influir significativamente sobre la variable dependiente. Estoy explicando una parte de esa variación e incluso vamos a poder decir, yo estoy explicando el tanto por ciento de la variación, ¿no? Entonces,
Si nosotros, nuestro factor no es significativamente más grande, es decir, que las diferencias entre los que comen diferentes tipos de desayuno, los que comen torta de tamal, los que se toman el café y los que se comen la frutita, ¿no? Si las diferencias entre esos grupos, yo saco la media de cada uno de esos grupos y saco las diferencias con respecto al total, si yo veo esa variación debería ser más grande que lo que sucede adentro de los grupos. Si esto no es así, entonces no vamos a poder decir que el desayuno tiene un impacto en la concentración de las personas, ¿no? Entonces, lo que nosotros pensamos es que el one way es que es una sola clasificación, por eso se llama ANOVA simple o one way, lo van a encontrar incluso en algunos programas estadísticos, el comando es one way, por ejemplo en Stata uno pone one way. Y lo que vamos a tener es que el factor, nosotros vamos a denotar que hay K elementos, ¿no? Entonces pueden ser diferente número de grupos que nosotros estemos revisando, pero K es el número de categorías que nosotros tenemos en nuestra variable independiente que está explicando nuestra variable dependiente, que si ustedes sigan Mendelhall van a encontrar como tratamientos. Entonces, tratamiento, factor, es lo mismo. Si ustedes se fijan acá, nosotros podríamos pensar, ¿no? Si nosotros tenemos acá, son distribuciones que todas tienen forma de una normal, más o menos todas tienen como el mismo ancho, la misma altura, entonces podríamos decir que tienen más o menos la misma varianza. Estamos con esa parte de los supuestos que acabamos de mencionar. Entonces, si nosotros vemos aquí, esto se cruza, ¿no? Entonces podríamos decir, mire, la verdad la concentración entre los que comen frutita y toman café, pues no es diferente, ¿no? Pero quizás los que toman comen torta tamal si están aquí lejitos, ¿no? Entonces, esta prueba tiene una característica de ser prueba global. O sea, yo si encuentro que al menos un grupo es diferente, entonces yo digo, mire, el desayuno está causando un efecto. No voy a saber con qué, ¿no? Entonces puede ser que hayan grupos que tengan algunos desempeños parecidos, a lo mejor después a mí me va a tocar hacer múltiples test de diferentes grupos para ver o hacer una estimación de las proporciones con sus intervalos de confianza, no, de las medias con sus intervalos de confianza para ver cuáles se cruzan y cuáles no. Pero entonces esto al ser una prueba global, yo voy a decir, mire, aquí los de torta de tamal se concentran más, ¿no? Entonces, estos que se concentran más me dan evidencia a mí para decir, oiga, el desayuno tiene un efecto. Entonces, esto es una prueba global. A mí me va a permitir decir que el factor, como yo lo haya nombrado, tiene un efecto sobre mi variable dependiente. No el proceso que existe dentro de cada uno de los grupos y entre sí. Voy a lanzar una encuesta para ver si no me vuelve a decir que no y igual vamos a continuar en un ratito. Déjenme verla. Y yo ando solo antojando la comida con mis ejemplos. Por ahí tengo un no, tengo dos no. Entonces, a ver, yo voy a tener mis grupos, ¿no? Y estos grupos tienen esta formita de campana de Gauss, tienen más o menos alturas y anchos diferentes. Esto significa, acuérdense, de que tienen varianzas parecidas. Entonces, yo lo que estoy viendo acá, entonces, son diferentes niveles de concentración. Miren, la media de los que toman, pongámosle así un numerito para que ustedes lo vean, ¿no? Supongamos que la media voy a anotar con este mejor, que luego el otro me pone de malas. Aquí, supongamos que los que toman café aguantan 10 minutos. Los que toman frutita, como tienen un poquito más de azúcar, duran 15 minutos, así como concentrados. Los que se comieron la torta de tamal, aguantan 30 minutos, ¿no? Aquí, estas son las medias. ¿Qué es lo que asume? Es esto, ¿no?
que hay varianzas dentro de cada grupo, ¿no? Si ustedes ven aquí yo tengo diferentes observaciones que son parte de este grupo y no todas pues tienen esta media, ¿no? Nosotros sabemos que al ser normal esto está centrado, entonces nosotros nos imaginamos que hay cierta varianza y que todas giran alrededor de aquí de los 15 minutos y esto de los 10 minutos. Hay variación dentro de cada grupo. Entonces, si yo sacara las varianzas dentro de cada uno de los grupos, ¿no? Y yo sacara las diferencias que existen entre, y supongamos que hay una gran media. Ay, espérense. El lapicito y no me quiere. Supongamos que hay una gran media que está por acá, ¿no? Que sea de 20 minutos, sin grupos, ¿no? Entonces, yo esperaría que si el desayuno hace un efecto, que las diferencias, que la variabilidad, voy a tener una medida de variabilidad que me mide las distancias entre esto y la gran media, y voy a tener una medida de variabilidad que le voy a poner otro colorcito al interior de cada grupo. Voy a sacar las diferencias de cada grupo con su media. Entonces, si el desayuno es tan potente para explicar los minutos de concentración, yo quisiera que en promedio esa medida que voy a sacar de lo moradito sea menor que lo que voy a sacar de lo verde, ¿sí? ¿Por qué? Porque es bajo esta lógica, ¿no? Si yo estoy diciendo que el desayuno tiene un efecto sobre la concentración, los minutos que me concentro, entonces, si dos personas comen lo mismo, pues si hay un efecto deberían de tener unos spans de concentración, unos ciclos de concentración parecidos, ¿no? Si no, pues no. Si no importara el desayuno, entonces lo que voy a tener es que adentro de los grupos voy a tener una variabilidad muy grande. Voy a tener una persona que tiene 5, otra persona que tiene 20, otra persona que tiene 40, y así porque no importa, ¿no? No importa. Entonces, yo lo que voy a querer es que la diferencia de los grupos sea más grande que la diferencia de esto, ¿no? Y al mismo tiempo, como yo estoy comparando estas medidas de variabilidad, yo estoy viendo cómo se comportan sus medias, voy a poder decir de que si al menos una es realmente diferente de las otras, me va a generar también un proceso significativo, ¿no? Porque esta está completamente alejada, no hay chance de que esta sea igual al resto y por tanto esto va a estar explicando las diferencias entre los grupos, porque este grupo se va a alejar de los demás, ¿no? Espero que con eso los no, igual cuando ya hagamos el ejemplo, va a quedar un poquito más claro. Ahí está. Entonces, ¿no? ¿Cuál va a ser esa medida que nosotros vamos a tener? ¿Sí? Ay, se me movió. No, este lo tengo que cambiar porque no debería ser X. Lo voy a cambiar por un Y. Así que me voy a quedar acá. Entonces, nosotros vamos a tener que yo tengo mi variable dependiente, ¿no? Entonces, pensemos que lo que nosotros conocíamos como varianza, yo voy a tener, miren, la Y, cada valor de Y lo voy a comparar contra su media, ¿no? Esa es una desviación que nosotros decíamos, es la diferencia que yo tengo de mi variable contra su media, esa es una desviación, ¿no? Nosotros sabemos que esas desviaciones pueden ser positivas y negativas y a nosotros, para quitarnos ese problema y poder medir bien las distancias, la elevamos al cuadrado. Si yo sumo todo eso, voy a tener lo que yo llamo y que ustedes van a ver en los libros como el total de la suma de cuadrados, ¿no? Entonces, el total de la suma de cuadrados, yo la voy a poder descomponer en justamente una varianza, una suma de cuadrados dentro de los tratamientos o los niveles del factor y dentro de los grupos, ¿no? Entonces, esta diferencia que hay, yo decir, mire, hay cierta diferencia
que está siendo explicada por el desayuno, ¿no? El desayuno me va a explicar esta parte de esta suma de cuadrados, mientras que hay otra parte que está adentro de cada grupo, cómo cada grupo se mueve dentro de sí mismo, ¿no? Y qué tanto varían. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como la suma de cuadrados del error, la suma de cuadrados, el residuo, R lo maneja como residuo, y que en muchas ocasiones a esto le llamamos entre los grupos y dentro de los grupos. Ay. Entonces tengo acá esto, que ustedes ven, esto se parece muchísimo, muchísimo a una varianza. Entonces, nosotros vamos a poder descomponer eso, o sea, qué tanto se aleja cada observación con respecto a la media. Vamos a poder, de nuestra variable dependiente, lo vamos a poder descomponer en eso, en una diferencia, que es la diferencia entre los diferentes tipos de desayuno, que puede ser, bueno, miren, saco así el promedio de cada uno con su media global, ¿no? A ver, los 20 con los 30 minutos y así hago y se hace una medida. Y luego tengo otra medida que va a estar adentro, ¿no? Y para que esto tenga más cara de varianza, ¿no? Vamos a tener grados de libertad, ¿no? Los grados de libertad también van a poderse descomponer. Nosotros, si estamos haciendo un modelo donde yo estoy explicando una variable por otra, lo que tengo es que voy a tener un grado de libertad porque solo tengo un factor, ¿sí? Los tratamientos o el factor mismo va a tener diferentes números de categoría. Entonces, los grados de libertad va a ser, espérenme que aquí siempre me equivoqué. Acá lo que nosotros vamos a tener es, no me cambia el borrador, ahí está, hoy sí. Tengo cierto número de categorías, menos 1, van a ser los grados de libertad de esto, y en el caso de los errores, lo que yo voy a tener, mire, es que voy a tener todas las observaciones menos K. Y entonces, si ustedes ven, esta suma también se queda, ¿no? Porque aquí las K se cancelan y me queda N-1. Porque es importante que también descompongamos los grados de libertad, porque nosotros después vamos a hacer una varianza, ¿no? Vamos a dividir lo que vimos en la pasada contra esta. ¿Y qué nos queda entonces de este lado? Si yo divido las distancias que existen contra la media, la divido entre n-1, me queda la varianza, por eso se llama análisis de varianza. Y voy a tener acá unas varianzas que se van a llamar media de los cuadrados y media, que va a ser la media de los cuadrados del factor y la media del cuadrado de los errores, ¿sí? Bien, vamos a tomarnos un receso porque creo que ya viene la tablita y no quiero ir a la tablita antes del receso, y entonces volvemos a las 6:14 y para que esto asiente, y vamos a ver la tablita y regresamos. A menos que alguien tenga alguna duda específica ahorita, antes, ¿no? Bueno, cuando volvamos también me dicen si alguien tiene duda de la tarea. Voy a pausar la grabación y volvemos en 10. Bueno, chicos, vamos a continuar. Voy a poner de nuevo mi pantalla y vamos a hablar un poquito entonces de qué tipo de hipótesis es que nosotros vamos a hacer, ¿no? La hipótesis nosotros la podemos escribir de varias formas y esto quizás es un nivel de complejidad que usted va a decir, no, ¿por qué? Bueno, vamos a revisar nuestra hipótesis de diferentes maneras. Uno es verla directamente como una diferencia de medias. Entonces, cuando nosotros tenemos la diferencia de medias, nuestra hipótesis nula, porque es una prueba global, es que las medias de todos los grupos son iguales. ¿Cómo vamos a negar esta hipótesis? Con que al menos una sea diferente, ¿no? Al menos una sea diferente, ¿no?
Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que también la vamos a poder escribir en términos de estas varianzas que vamos a hacer, ¿no? Y ahorita vamos a escribirlo en nuestra tablita, ¿no? Normalmente los resultados de un análisis de varianza, ustedes lo van a ver que se presentan en esta tabla, ¿no? Que parece así un poco fea. No me voy a detener en cómo vamos a hacer los cálculos de la suma de cuadrados de los tratamientos o de los diferentes niveles del factor o de las categorías de nuestros grupos, porque pues lo va a hacer el programa. Ya de aquí en adelante lo que nosotros vamos a ir haciendo es justamente esto, ¿no? Entonces nosotros teníamos que el total, esto es lo que habíamos visto en la primera diapositiva, donde decíamos que el total de la suma de los cuadrados, podíamos decir, bueno, esto tiene dos fuentes. Mi variable está cambiando por dos cosas. Una por un factor que yo conozco y otro por cosas que no conozco, que no estoy controlando, ¿no? Porque si yo solo he medido los desayunos, pues yo no sé a qué se debe la diferencia interna dentro de los grupos de por qué algunos prestan más atención que otros. Entonces, esta es la parte de acá y lo que teníamos nosotros de los grados de libertad. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la media, la media de esos cuadrados, que en inglés se llama mean of square. He dejado muchas cosas así en inglés porque así están en Mendenhall, pero esa es la suma de los cuadrados. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer acá? Entonces, yo voy a dividir la suma de los tratamientos, esa diferencia que existe entre las medias de cada grupo con una media total, la voy a dividir entre los grados de libertad, que nosotros decíamos que era K-1. Y eso ya se parece muchísimo, muchísimo, muchísimo a una varianza, ¿sí? Y igual esa parte de la diferencia que está adentro de los grupos, yo la voy a dividir entre sus grados de libertad y entonces ya voy a tener otra varianza, ¿no? Entonces, lo que yo quiero hacer entonces es una prueba y aquí la distribución F vuelve a ser un espacio en esta clase porque al comparar yo dos varianzas voy a tener que hacer su cociente y entonces voy a tener un estadístico F. Si ustedes se acuerdan, la F era justamente una distribución que nos podía decir cómo se comportaban el cociente de dos chi, que son las varianzas, ¿no? Entonces, si nosotros sacamos esta prueba F, yo voy a decir, mire, aquí hay una fuente que viene de mi factor. Normalmente esto se llama fuente. Otra parte que es residual. Y entonces, yo lo que voy a querer, no voy a hacer cualquier tipo de prueba. Yo aquí lo que voy a hacer es, miren, mi hipótesis nula va a ser que esta varianza, la varianza de los tratamientos o del factor, sea más grande que la varianza de los errores cuadrados medios del error, ¿no? Que es esta de acá. Y entonces eso es mi hipótesis alternativa, eso es lo que yo quiero comprobar. Entonces mi hipótesis nula va a ser que esto sea igual o puede ser menor que esto, ¿no? Yo voy a querer al menos explicar más de lo que no estoy explicando, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Entonces, esto nosotros lo podemos escribir en términos de una hipótesis nula que sea en tipo de cociente, que es que este cociente que yo estoy haciendo acá, mi hipótesis nula va a ser que esto sea menor o igual a 1 y mi hipótesis alternativa es que este cociente que yo estoy haciendo acá, ahí se me metió una... sea mayor que 1, porque yo quiero que si
realmente mi factor está explicando la variabilidad de mi variable dependiente, esa varianza sea más grande que lo residual. Quiero que las diferencias entre los grupos sean más grandes que lo que está pasando dentro de los grupos, porque yo estoy diciendo, oiga, los que comen lo mismo en la mañana tienen desempeños parecidos, deberían de tener desempeños parecidos si esto es una variable realmente explicativa, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Y entonces vamos a poderlo escribir tanto la hipótesis, tanto en términos de las varianzas, como en términos de las igualdades de las medias, ¿sí? Porque cuando nosotros tenemos las igualdades de las medias, lo que nosotros vamos a pensar que hay que como hay una varianza común, ¿no? Porque uno de los supuestos es que las varianzas son muy parecidas, entonces esas diferencias también no son producto de la varianza, sino de las medias mismas, ¿no? Entonces, por eso también lo vamos a poder escribir en términos de medias, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer. E incluso nosotros podríamos escribir esta hipótesis en términos de, oiga, mire, lo que nosotros tenemos es que mi hipótesis nula es que el desayuno, incluso lo voy a escribir así, pero hoy necesito mi texto aquí, pero me sale muy chiquito. Voy a tener que escribir. Van a disculpar mi mala letra. Podríamos decir la hipótesis nula, ya en términos del problema, sería que el desayuno, ven que yo no digo el tamal, no, digo el nombre del factor. El desayuno no influye en los minutos de concentración. Hipótesis alternativa, cuando yo tengo resultados significativos, que voy a poder afirmar que el desayuno sí influye en los minutos de concentración. Ay. Bueno, ahí ya saben ustedes que siguen, ¿no? Entonces, porque escribo muy feo, ¿no? Entonces, piensen que, o sea, es un test que nos va a permitir hablar de las varianzas, de las medias, porque está con el supuesto de la varianza común. Ya vamos a ver en la próxima clase cómo vamos a evaluar esos supuestos. Y también hablar de qué varianza es más grande, si la varianza es entre los grupos o adentro de los grupos. ¿Y por qué queremos que sea más grande adentro de los grupos? Porque no podríamos explicar si el desayuno es importante, personas que desayunan lo mismo y tienen desempeños muy, muy diferentes, ¿no? Eso me estaría a mí dando evidencia que el desayuno, pues quizás no es tan importante para el desempeño. Entonces, vamos a tener, a utilizar una distribución F. La distribución F lo que tiene es que tenemos grados de libertad en el numerador y en el denominador. Voy a lanzar una encuesta ahorita en lo que pongo el R para ver si esto quedó claro. Tal vez si esos 3 no antes del receso mejoraron o si hay otros que se sumaron a este no. Proyectos, ¿no? A ver si ahorita que ya hagamos, es más, lo voy a borrar, a ver. No, regresión lineal todavía no, eso es después.
Ah, no, pero ustedes no están viendo mi pantalla. Aquí lo voy a hacer en R, pero para que veamos el output, porque al final nosotros ya de aquí en adelante nos vamos a valer muchísimo de los paquetes estadísticos. La lógica es que también ustedes cuando ya lean los artículos, otras investigaciones, ustedes digan, ah, ya sé qué es lo que está haciendo, ¿por qué dice que es significativo? Y si ustedes digan, o sea, si ustedes dicen, ay no, pero es que aquí, a lo mejor, obviamente, por el descriptivo que puso este señor, se nota que no está cumpliendo un supuesto. Sus valores estarán bien, entonces me queda como la duda, ¿no? Entonces hay que revisar esto, ¿no? Entonces voy a borrar incluso esto para que ustedes lo vean. Así poco a poco. Yo ya tengo aquí, acuérdense que yo tengo la base completa del ENOE, que mientras que en las clases nosotros siempre trabajamos con la versión partidita, ¿no? Entonces, cuando yo ya tengo mi base completa, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando con esta ENOE y voy a decir, ok, ¿no? Entonces voy a hacer mi filtro que ya conozco, voy a hacer ya no voy a hablar de tortas de tamal ni nada, sino que voy a hacer ya un ejemplo un poco más interesante en términos sociológicos, ¿no? Que es porque, o sea, será el lugar de residencia del trabajador medido a partir del grado de urbanización, un factor que puede explicar las diferencias entre los ingresos por hora de los trabajadores en México. Eso es lo que nosotros vamos a intentar hacer ahorita. Entonces, voy a quedarme, como hemos estado trabajando, con los trabajadores, que son los que tienen la clase 2 igual a 1, ¿no? Y con los que tengan ingresos, por el momento me voy a quedar con los que tengan ingresos mayores que 0. Y a partir de eso voy a utilizar un comando que se llama AOD, que justamente es análisis de varianza. ANOVA es otra cosa, ustedes me van a decir, ¿por qué hace eso R? ANOVA se va a ocupar para otra cosa, para pedirle la ANOVA de un modelo de regresión lineal. Entonces, aquí cuando nosotros, si ustedes ven, estamos ajustando un modelo de análisis de varianza. Entonces, ustedes pueden ir hoy y decir a sus papás, hola hijo, ¿cómo te fue? Y ustedes le dicen, hola mamá, estuve ahí ajustando unos modelos hoy con la profesora, ¿no? Como muchas cosas que hemos visto que utilizamos de base y poder usar nuestros filtros, vamos a necesitar nuestro width y vamos a poner el nombre de nuestra función y voy a decir, bueno, quiero saber, como mi variable dependiente, voy a escribir primero los ingresos por hora, luego voy a poner, ahí está, ¿se acuerdan que esto nosotros nos dice cómo lo usábamos cuando teníamos 2 grupos? Bueno, hoy lo vamos a utilizar para una variable que divide a la población en 4 estratos de urbanización, siendo 1 los más urbanizados y 4 los rurales. Entonces, voy a poner acá mi variable que se llama T-tamaño de localidad y voy a usar el valor trimestral. Ahí está, ¿no? Entonces, eso me va a dar a mí el análisis de varianza. Si ustedes ven acá, todavía no me pone todas las cosas, pero sí ustedes ven que me está poniendo la suma de cuadrados, los grados de libertad y los residuales. Voy a guardar esto en un objeto para que podamos analizarlo con más detenimiento. Ay. Lo voy a guardar en un objeto que se llama Nova porque no tengo creatividad. Entonces, lo voy a guardar en un objeto que se llama ANOVA y ya va a estar acá mi objeto que se llama ANOVA, que siempre es útil. Y acá voy a poner ¿se acuerdan que Summary servía para que nos diera la media, la mediana y las tablas de frecuencia? Vean ustedes que si yo a Summary le pongo el ANOVA, me va a dar unos resultados. Pero bueno, no se concentren ahorita en el proceso porque vamos a tener un taller, pero sí en este resultado. Aquí sí yo ya tengo mi tabla ANOVA tal como yo se las presenté. Voy a poner esto incluso un poquito más grande para que lo podamos analizar bien.
Si ustedes ven, aquí tengo esto que yo llamaba las fuentes, ¿no? Aquí están mis fuentes, mi source, mi fuente está acá. Déjenme poner acá. Aquí está la fuente de la varianza, ¿no? Este que es mi factor, entonces esta es la diferencia entre y esta es la diferencia dentro, que acá se llama residual, ¿no? Entonces yo aquí tengo los grados de libertad, les dije que esta tenía 4 categorías y por eso, como tiene 4 categorías, los grados de libertad son 3. Y luego tenemos el resto de población, 103 menos los grados de libertad y me dan 103.560, ¿no? Y luego tengo aquí la suma de cuadrados y que va a ser la suma de cuadrados entre los grupos y la suma dentro de los grupos. Entonces, ¿de dónde va a salir este 169? Va a salir de que yo haga la división de esto entre 3. Miren, voy a borrar por ahí las anotaciones porque como que quedan machaditas. Ahí está. ¿Ustedes ven? Es exactamente igual. ¿Sí? Porque dividí justamente la suma de los cuadrados que provienen de mi factor, de las diferencias que existen entre esos grupos, entre sus grados de libertad y tengo eso. Ahora bien, ¿no? ¿De dónde va a salir este 4.000? Que es lo que yo no puedo explicar porque está dentro de los grupos. Son esas diferencias de personas que residen en el mismo tipo de localidad y que tienen diferencias. Entonces voy a sacar este valor haciendo esta división. Esta entre esta de acá. Ahí está. Miren, aquí nomás no me puso esto, ¿no? Y bien, ¿qué más tengo yo acá? ¿No? ¿De dónde sale este valor F? Sale de hacer el cociente de este entre este. Ahí está. Este es el valor F. Pero miren, R, muy listo, como sabe que yo ando buscando mis resultados significativos, además de darme el valor de F, dice, no, esta persona no se va a ir a buscar esto a las tablas, no lo va a poner en las funciones. No, miren, yo le voy a dar, y por eso si ustedes se fijan, incluso tiene un símbolo de más, porque nos está diciendo que es una prueba unilateral del lado derecho, porque yo estoy comparándolo contra que fuera mayor que 1. Y me da este valor de acá. Entonces, este es el p-value asociado a esta F. Como es un p-value, yo me imagino que ya se imaginan ustedes que le voy a preguntar, ¿no? Si esta hipótesis se rechaza o no se rechaza. A esta me faltan 4 votos. Yo sé que hoy el día es más oscuro, que ven así la ventana y está oscurito, pero concéntrense un ratito. Recuerden esa E-16 que significa.
Ahí está. Voy a finalizar la votación, voy a compartir los resultados. El 72% contestó correctamente que se rechaza, ¿no? Este valor es muy chiquito, ¿no? Si ustedes se fijan, además hoy, R nos puso unos asteriscos. ¿Qué significan estos asteriscos? Los asteriscos, y esto es como una convención que ustedes van a encontrar muchísimo en diferentes papers, en diferentes análisis, tienen que ver contra la comparación con diferentes alfas. Entonces aquí me dice, mire, si tiene 3 estadísticos, es más chiquito que un alfa de 0.001, es lo que me está diciendo acá. Estos son los códigos de significancia. Si solo me aparece 2, entonces es porque es menor que 0.01. Entonces, y solo un asterisco es menor que 0.05, ¿sí? Si me aparece un puntito, es menor de 0.1. Y si no me aparece nada, es que puede llegar a valer hasta 1, ¿no? Es completamente significativo. Si ustedes ven, es una escala del p-value del 0 al 1. Entonces, incluso ustedes lo van a encontrar muchísimo esto, ¿no? Entonces, hoy ya tenemos algo que nos está diciendo más de que esta prueba es estadísticamente significativa, es decir, que estoy rechazando la hipótesis nula. ¿Qué hipótesis nula estoy rechazando? Bueno, vamos a escribir las hipótesis en diferentes formas, ¿no? Puedo tener la hipótesis nula de que mi media de mi tamaño de localidad 1 es igual a la media de mi tamaño de localidad 2, que es igual a la media de mi tamaño de localidad 3, que es igual a la media de mi tamaño de localidad 4. Y mi hipótesis alternativa es que alguna de las medias, que al menos alguna es diferente, ¿no? ¿Sí? Entonces yo puedo decir, oiga, los ingresos son diferentes a lo largo de las distintas localidades, a lo largo de los diferentes grados de urbanización, a lo largo de los diferentes tamaños de localidad, ¿no? Entonces yo puedo decir, se rechaza la hipótesis nula. Podemos afirmar que hay diferentes ingresos por hora según el tamaño de localidad. ¿Sí? ¿De qué otra manera nosotros podemos hacer esta hipótesis nula? Bueno, puedo ponerla en términos de mi varianza, ¿no? Entonces yo digo, bueno, mi hipótesis nula es que la varianza explicada, entre las localidades es igual o más grande, es igual o menor que la varianza dentro de las localidades. Mi hipótesis alternativa sería que la varianza entre las localidades es mayor que dentro de las localidades. Y entonces, con esto, yo digo, pues, como mis resultados son significativos, que se rechaza la hipótesis nula, y por tanto, puedo afirmar que las localidades tienen una influencia en el tamaño de las localidades. Le voy a poner aquí el tamaño. Tiene una influencia en las remuneraciones por hora, para no decir ingresos. ¿Sí? Entonces podemos escribirlo de diferentes maneras, pero más o menos nuestras conclusiones están siendo las mismas, ¿no? Porque estamos diciendo, oiga, ¿por qué hay ingresos laborales distintos si las personas viven en la misma localidad? Ah, mire, porque vivir en la localidad, pues sí afecta, ¿no? A sus ingresos, ¿no? Entonces, si se fijan acá, ni siquiera hemos visto las medias de cada uno, ¿no?
eso lo vamos a ver en la próxima clase, cuando ya veamos si se cumplen o no los supuestos y qué vamos a poder hacer con respecto a esto, si no cumplimos y vamos a usar otra prueba no paramétrica que se llama de Kruskal-Wallis y que se va a interpretar muy parecido. Y vamos a ver las diferencias entre las pares también con otro comando para que ustedes vean cómo funciona esto, ¿no? Vamos a necesitar hacer otro tipo de análisis, o sea, o hacer un descriptivo para decir, no, mire, si es que los urbanos ganan más que los rurales, ¿no? Entre más urbano ganan más, ¿no? Eso es un spoiler para la siguiente clase. Voy a lanzar una encuesta, pero hoy para ver si ya con el ejemplo, digamos, con datos, les quedó más claro. Por ahí tengo un no. Si me quieren comentar cuál fue la parte que no quedó claro. Entonces, lo que ustedes van a tener, voy a ver si consigo otros outputs de otros programas, porque ustedes van a ver que cualquier programa que ustedes hagan una nova, les va a dar una tabla muy parecida a esta. Les va a dar de dónde proviene la fuente, de los residuales o los errores, les va a dar los grados de libertad, la suma de los cuadrados, la media de los cuadrados, el valor F y su p-value asociado a ese F. Entonces ustedes van a ir viendo que lo importante es que ustedes tengan claro el objetivo de la prueba estadística que ustedes están realizando y las hipótesis asociadas a la prueba estadística que están realizando o que están obteniendo los resultados. Por ahí me faltan varios votitos. También por ahí en lo que esperamos que los compañeros nos contesten, no sé si alguien ya se acordó de alguna duda que tiene de la tarea. Puede tomar la palabra o escribirnos en el chat. Sí, dime, Ana, ¿cuál es la duda del inciso C? No, el inciso C te pide que tú calcules el tamaño de la muestra. No es necesario porque es un tamaño de población muy grande que hagas la corrección por el tamaño de la población. Entonces, no es necesario hacer esa corrección. Pueden usar la fórmula más chiquita de una sola proporción. Y para el D, el tamaño de la muestra pueden asumir los que contestaron en realidad. ¿De qué, Ana? No sé si alguien más tiene alguna otra duda con respecto a la tarea. Y hay 4 personas que no votan si entendieron o no, entonces me preocupa ese... a mí sí me preocupa, no soy como Digest, que no le preguntaba la tasa, no le preocupaba la tasa de no respuesta. A mí me preocupan esos 4 que no han votado, además del uno que me dice que no, pero que no me dice que. Entonces, muchachos, así ha sido la bienvenida hacia los modelos estadísticos. Ha sido leve, ¿no? Esto ya es un modelo, ¿sí? Aquí dice, ¿no? Miren, aquí dice gratis, ¿no? Aquí dice, ajusta un modelo de análisis de varianza, ¿sí?
Bien, además de Ana, ¿no hay alguien más que tenga alguna otra duda sobre la tarea? Y ese no, recuerden, en este turno siempre he tenido algunos no que han estado como desde el inicio y que no nos comentan, no nos preguntan. Recuerden que nos pueden hacer consultas también por correo, por chat. Si les da pena, me pueden preguntar de manera privada, no voy a decir su nombre. Entonces, pues pueden tener como la confianza en que vamos a saldar sus dudas y bueno, vamos a seguir trabajando con esto. El viernes la clase va a estar presidida por Iván y Andrea. Y vamos a tener una sesión especial porque estamos preocupados por que hay algunos que, bueno, además de que pidieron tiempo para esta tarea, no han entregado muchas de las tareas anteriores. Entonces es una sesión especial sobre las tareas anteriores y que puedan sacar las dudas sobre todas las tareas anteriores y que ya nos pongamos al día. Porque a mí me saca de onda que estemos ya en modelos estadísticos y que no sé si las otras partes quedaron claras, ¿no? Porque es más, pues porque tenemos que revisarlo, ¿no? Tenemos que revisar como vieron ustedes, lo de las pruebas de hipótesis y interpretación y procesos y errores estándar, lo vamos a seguir utilizando. Entonces es bien importante que ustedes se pongan al día. Entonces eso vamos a hacer el día viernes y porque además yo voy a estar en un evento en la Facultad de Economía sobre la economía como ciencia social que va a estar, que empieza el día de mañana, son varias sesiones. Entonces, no podré estar en una parte de la clase, pero quizás me pueda incorporar al final, hacia el final. Listo. Entonces, si no hay nada más, me quedé esperando ahí el no, me dejó en visto. Nos vemos entonces, bueno, el viernes, un ratito, pero vengan a la hora, sobre todo los que tienen pendientes, ¿no? Listo, y nos vemos el viernes y el martes. Bye. Bye.